Amigos, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión de Dios te devuelve tu identidad. Perdonen ustedes, pero a veces la tecnología o mi teléfono falla, ¿no? Más bien. Pero bueno, ya estamos aquí y ya nada más que se conecte nuestra invitada especial para dar inicio a esta transmisión de Dios te devuelve tu identidad, como cada viernes. Ya nada más esperamos. Esperemos que no se tarde nuestra invitada y con mucho gusto empezamos, ¿ok? Ya saben, ¿no? Puro, pues, ¿qué les digo? Es mucha tecnología para mí. Un poquito de paciencia, por favor. Ya nada más en cuanto nuestra querida invitada se conecte, damos inicio. Que por cierto, ella es de Colombia y tiene un testimonio magnífico, divino. Esperemos que no tarde la muchachita. Amiguita, ¿andas por ahí? Techi, Techi, ¿andas por ahí, amiga? Hola, 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 Techi, ¿andas por ahí, amiga? Bueno, déjenme contarles un poquito de lo que está ocurriendo. Yo soy Ana de Ciudad de México, de XLGTB México, valga la redundancia. Déjenme contarles un poquito de lo que está sucediendo aquí en mi país. Resulta que ahora un diputado que es una mujer trans, que se hace llamar Salma Luébano Luna. Ella, bueno, este diputado trans ha decidido mandar una iniciativa de ley o hacer una iniciativa de ley en donde se decrete o se reformen los artículos 8 y 29 de la Ley de Libertad de Religiones, de la Constitución de Religiones. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta? A ver, creo que ya anda por aquí, la amiga. Hola, no te veo para anexarte, amiguita. Amiga, amiguita, ¿no te deja ingresar? A ver, tú mándame una invitación desde ahí, desde donde estás, porfa, para yo anexarte, agregarte, bueno, por favor, amiga, mándame una invitación, porfa. Ay, disculpen, amigos, pero como les dije, es mucha tecnología esto. Amiga, bueno, como les comentaba, entonces lo que pretende este diputado o este trans es eso, reformar esta ley. ¿Cuál es la finalidad o el discurso que él da para poder sostener o decir, ¿no? El famoso discurso de odio. Y es que dice que las religiones, cualquiera que ésta sea, evangélica, católica, mormona, testigos de Jehová, lo que ustedes gusten, resulta que dice que los ministros de culto o sacerdotes o como se les llamen, dependiendo, que hay discursos de odio, ¿no? Entonces, para no herir susceptibilidades, que quiere que no se diga ningún tipo de discurso de odio. Y ellos le llaman discurso de odio a qué? Pues bueno, les dicen ellos que decir que la palabra de Dios dice que ni los afeminados, ni los que se echan con varones, eh, entrarán al reino de los cielos. Bueno, pues para ellos eso es discurso de odio. Entonces lo que quiere hacer este señor, o señora, o señore,
es reformar estas leyes, el artículo 8 y 29 de las constituciones religiosas aquí en Ciudad de México para, pues, que no se sientan ofendidos, pobrecitos, ¿verdad? Que no se sientan heridos, que no se les hieran las susceptibilidades, pero además, no conforme con eso, también pretende que se quite la palabra de Dios estos textos bíblicos. Háganme favor, cuando que cada ministro de culto habla lo que la palabra, la Biblia, dice y que ha estado escrita por más de 2000 años. Entonces, ¿cómo pretende hacer esto este señor de un libro que es sagrado y que ha estado por más de 2000 años en el mundo? Y que los sacerdotes, los ministros de culto, los pastores, solo hablan de lo que ya está escrito. Entonces, para que vean cómo está la situación aquí en Ciudad de México, y pues no sé si en algunos otros países, pero eso es lo que está ocurriendo básicamente en este país. Y entonces nosotros lo que pretendemos es hacer algo para que esto se revoque, para que esto no se dé. Ellos quieren respeto, ellos hablan de un discurso de odio, pero ellos son los primeros en estar odiando a los demás, en querer eh, hacer nuevas leyes en conveniencia de ellos y todos los demás que entonces ahora se está cambiando a la inversa. Entonces al ratito ellos son los intolerantes con todo lo heteronormativo, ¿no? Y ellos por su causa, ellos dicen ciertas cosas. Entonces, pues está un tanto difícil, no solamente aquí en Ciudad de México, sino también en el mundo entero. Entonces, pues bueno, creo que nuestra invitada no se puede conectar, no sé qué es lo que suceda, permítanme tantito. Amiga, ¿ya andas por ahí? Yuhu, amiguita, hola, 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 Techi, amiga. Bueno, ya les hablé un poquito del panorama, ¿no? De lo que está ocurriendo aquí en Ciudad de México, en este país en donde creo que no solamente aquí, sino en muchos países del mundo ha habido libertad de expresión, libertad religiosa, libertad de culto, pero este lobby LGBT está tomando acciones arbitrarias desde mi punto de vista, y no solamente arbitrarias, sino imposición. Es una imposición lo que está haciendo este colectivo. Entonces, yo no puedo decir que alguien tenga la culpa, pero sí nuestra responsabilidad como cristianos, como creyentes en un Dios vivo, es contrarrestar todo esto y hemos permitido que todo esto avance y crezca. Es mi punto de vista personal, quizá alguno diga que no, quizá alguno diga que no, que ya no se puede hacer nada y está bien, ok, muy respetable, pero hemos dejado crecer todo esto y es increíble cómo ha ido creciendo. Entonces, pues que Dios nos ayude porque creo que esto cada día está peor. Amiga, Techi, ¿sigues por ahí? Yujú, amiga, hola. Techi, Techi, amiga, pues no, creo que la amiga no se puede conectar. Amiga, no te puedes conectar.
¿Qué pasó, amiga? Hola, conéctate. Mira, donde estás escribiendo los mensajes, ahí a la par está la opción para unirse a la transmisión. Escúchale. Yo ya me aventé aquí un discurso de Ciudad de México. Bueno, pues así las cosas, ¿eh? De verdad, hermanos, yo creo que tenemos que hacer algo. No solamente orar. Yo digo que orar es bueno, pero la oración con acción es mejor, desde mi perspectiva, ¿eh? No lo sé, quizá porque como yo ya hice una marcha XLGTB en México, aquí en Ciudad de México, pues no pasó nada. Al contrario, levantamos la voz y fue algo bueno. Entonces, yo no sé por qué a veces tenemos tanto miedo. Pero bueno, que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque sí está un poco complicado todo esto. De hecho, bueno, yo en particular en mi página de Face, yo sí he denunciado a este señor o señore, para que no se sienta ofendido, ¿verdad? Em, Salma Luébano, este diputado es el Salma Luébano. Lo he denunciado en mi Face, ¿no? Porque no es justo que él quiera hacer, pues, ¿qué autoridad espiritual tiene para empezar? ¿O qué autoridad moral tiene para querer reformar leyes? Nada más porque tiene un curul en una bancada de la Cámara de Diputados y eso le da el derecho a decidir por millones de personas en Ciudad de México. Pues yo creo que no. Yo creo que eso no es, ¿no? Pero Dios nos ayude, porque estos señores han tomado ya Cámara de Diputados, de senadores, o sea, de todo. Y es increíble, increíble, pero bueno. Y pues bueno, no es por nada, pero hay que instruirnos para la batalla cultural. ¡Hola! Aleluya. Bueno, está bien. Mira, yo ya me aventé un discurso del diputado de aquí de Ciudad de México, de todo lo que pretende hacer. Pero bueno, qué bueno que ya estás con Sí, nosotros, amiga. Más tarde, pero sí. sin sueño, decimos aquí en Ciudad de México. Ah, bueno, lo importante es estar. Exacto, qué bueno. Me da mucho gusto volver a verte después de tanto tiempo. Ujú, Pues ujú. bueno, nuestra amiga es Techi de Colombia. Bienvenida al programa Dios te devuelve tu identidad. Y pues a ver, Techi, sin mayor preámbulo y sin mayor ya rollos estos del colectivo LGBT, pues cuéntanos de tu vida, de tu testimonio, que es principalmente por lo que estamos aquí. Ah, bueno, Dinos, pues, dinos tu pero- nombre completo, de dónde eres y a qué te dedicas. ajá, bueno, mi nombre es Esther. Mis amigos me conocen como Techi. Soy peruana de nacimiento, viví por 14 años en Venezuela. Mi proceso de sanidad y pues de conocer a Dios fue en Venezuela. Serví en Venezuela y pues por la gracia de Dios también se me permitió pastorear una iglesia en Venezuela. De allí tuve que tomar la decisión de salir para iniciar un nuevo proyecto aquí en Colombia y en este momento estamos en Colombia. Entonces estoy muy agradecida a Dios por lo que está permitiendo poder hacer aquí. Ah, qué padrísimo. Bueno, Techi, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y a ver, cuéntanos de tu vida, cuéntanos el propósito del por qué de este programa, que es Dios te devuelve tu identidad, porque Dios te devolvió tu identidad, ¿cierto?
Es ¿Y, correcto, y tal cual. cómo fue que perdiste esa identidad? Bueno, en estos días estábamos aquí en Colombia desarrollando un proyecto muy bonito que es para poder atender casos de niños en situación de abuso y para poder también crear planes para la prevención del abuso. En mi caso, pues yo soy sobreviviente de abuso sexual. Lamentablemente sufrí abuso en mi niñez, en mi adolescencia y pues una de las secuelas que dejó el abuso en mi desarrollo fue la intención, así como que el enojo con Dios por haberme hecho mujer. Tenía mucho enojo porque consideraba que el hecho de ser mujer era sinónimo de abuso, o que las mujeres solo veníamos a sufrir, o que las mujeres tenían que vivir con mucho temor, ¿sabes? Y eso era lo que a mí me pasaba cuando era niña, desde que era niña. Siempre vivía atemorizada, enojada, frustrada, porque consideraba que el ser mujer era malo. Entonces, en ese proceso, en mi niñez y en mi adolescencia, había momentos donde yo oraba pidiéndole a Dios ser hombre y yo le decía a Dios, por favor, hazme hombre, porque consideraba que ser hombre, pues tú tenías el control o tú no sufrías el abuso. Entonces, sin darme cuenta, empecé a disociar. ¿Sí? Empecé a desvincularme, a desconectarme de mi identidad, rechazando mi cuerpo, rechazando mi feminidad y adoptando patrones de comportamiento masculino que yo pudiese considerar que pues me iba a ir mejor siendo hombre, me podía defender siendo hombre y me empecé a desconectar inconscientemente, lo empecé a hacer. Entonces me resguardaba mucho a través de lo que representaba la masculinidad, entre comillas. Empecé a utilizar ropa súper holgada, eh, ocultando mi feminidad, incluso la voz, mi voz también, cuando era como adolescente, empecé a hacer la voz así como gruesa, o sea, sabes, empecé a hacer cosas, pero todo en mí era con la intención de ocultar mi feminidad. Entonces yo empecé a adquirir un comportamiento masculino, pero no es porque, sí, quizá como niña yo le decía a Dios quiero ser hombre, pero no es que hubo en mí el anhelo de ser hombre porque ser hombre era chévere o ser mujer, no, sino que yo consideraba que ser hombre era bueno porque los hombres no sufrían abuso como nosotras las mujeres. Bueno, Claro. al tiempo pues sin darme cuenta, o sea, fue una cosa así tan tremenda porque sin darme cuenta, aquel anhelo que yo tenía en mi corazón, entre comillas, por ser hombre, se transformó en una desvinculación de mi feminidad y en una necesidad de acercamiento femenino, pero de forma incorrecta. ¿Sí? Y pues empezó a llamarme la atención las mujeres, esa necesidad que tenía por estar con las mujeres, y entonces yo me sentí muy confundida, porque no solamente sufrí abuso, sino que también sufrí negligencia por parte del cuidado de mi mamá. Pues mi mamá fue muy buena para darnos alimento, para cuidar ciertas cosas en nosotros, pero no fue muy buena para nutrirme emocionalmente, ni con palabras de afirmación. Al contrario, como yo me vestía muy hombre, pues sus palabras eran, tú eres una marimacha, tú eres esto, tú eres lo demás, y entonces eso sumaba más a mi distorsión en este momento de identidad, aparte que yo solamente tenía hermanos varones, los juegos que nosotros teníamos era de fútbol, yo jugaba a la pelea con ellos de karate, de kung fu y todo eso, o sea, cosas que definitivamente en vez de afirmar mi feminidad, pues al contrario, me fueron alejando mucho más de ella, llegando al punto de ya perderla por completo en mi adolescencia y en mi juventud. Entonces ya tenía, pues me llamaban la atención las chicas, la carencia afectiva que no pude tener en casa emocionalmente, físicamente, pues hicieron que yo aceptara las caricias o ese acercamiento de las mujeres y empecé a erotizar ese comportamiento porque yo tenía ese vacío.
Y yo tenía el vacío el afecto, de la nutrición de mamá, y pues otras chicas pues empezaron a llenar acercándose a mí, diciéndome cosas bonitas o esos acercamientos, porque es que nosotros tenemos esa necesidad de ser nutridos, y si no lo hacen, no, si nuestros padres no lo hacen cuando somos chiquitos, entonces cuando somos grandes ese vacío sigue allí y va a ser tergiversado de alguna manera, porque ya nosotros somos grandes y empezamos a erotizar cualquier acercamiento, caricias, palabras, etcétera, ¿no? Entonces, allí es ya donde ya mi vida empezó como que a tomar como que la vía que no debería tomar, ¿sí? Ujú. ¿Por qué digo que no debería? Porque definitivamente no era feliz, me sentía muy asustada, me sentía mal, no sentía que no era yo, y tenía terror de lo que estaba pasando dentro de mí, porque quizá aún cuando era chiquita lo deseé, pero lo deseé porque quería evitar el abuso, pero no porque realmente yo me sintiera bien como hombre. Sí, yo me ocultaba como Claro. mujer porque quería evitar el abuso, pero no porque me sentía mal siendo mujer. Entonces, todas esas cosas distorsionaron mucho mi identidad, y pues por muchos años, tanto en mi adolescencia como en mi juventud, pues puedo decir que perdí esa maravillosa experiencia de vivir una feminidad. Ujú. Claro. Y entonces, cuando tus papás se enteraron, ¿qué te dijeron? De alguna manera ellos todavía no asumen esa parte de mí, porque aún he tenido mucha intención de hablarles acerca del abuso y todo ello, pues sus corazones no están preparados todavía para poder entender o asimilar algunas cosas, pero ellos sí sabían que algo no estaba en mí por mi forma de comportarme y mi forma de vestirme. Ellos, después que yo conocí de Cristo, y sobre todo que caí en brazos de personas llenas de amor y misericordia, que me enseñaron a amarme, a valorarme, que me comprendieron, que no me juzgaron. Entonces fui recuperando, fui sanando mi corazón, primero del abuso, segundo fui sanando esa parte de mi feminidad que yo rechazaba por temor, ¿sí? Porque a través de su comprensión, de su compañía, de la verdadera masculinidad, de hombres verdaderamente, o hombres que desarrollaban verdaderamente la masculinidad, que me generaban seguridad, que me generaban esa provisión y esa protección, entonces yo fui disminuyendo esa necesidad de querer ser hombre para resguardarme, sino que ya me sentía resguardada por mis hermanos, por mis pastores, por amigos. Entonces esa verdadera masculinidad ayudó a que mi verdadera feminidad, que estaba escondida, llena de temor, pudiera salir y empezar a quitarme las hojas de higuera, ¿sabes? Esas vendas de sepultura, empezar a quitarme esas cosas que yo había colocado para disfrazarme, empezar a quitarme todo ello, y salga esta Techi en su feminidad, que ahora podía sentirse segura, que podía exponerse, que podía mirarse al espejo y no sentirse avergonzada o llena de temor por ser mujer. Empezó a fluir en mí esa sanidad de Dios en mi vida, que yo digo que definitivamente Dios no solamente restauró esta parte interna llena de temor dentro de mí, sino que lo que estaba dentro, ¿no? Lo que se quebrantó por dentro empezó a salir a relucir. Y cuando mis padres me ven, cuando yo regreso a Perú como más o menos en 5 años, mi mamá se sentía súper, wow, tú eres mi hija, te estás vistiendo como mujer, qué bonita te ves, porque el anhelo de mi mamá siempre fue eso, que yo me vistiera pues bonita, con carteritas y cositas delicadas, y no digo con eso que las que no lo usan no son mujeres, sino que en mi caso yo no lo hacía por temor, ¿no es cierto? Y entonces mi mamá se sentía muy contenta, hasta el día de hoy se siente muy feliz, porque sabe que aun cuando hay cosas que ella desconoce de mí, pero sabe que en mí hubo una transformación, y se siente feliz de la hija que tiene, segura de sí misma, que puede expresar su belleza sin sentirse culpable, o sin sentirse insegura, o sin sentirse mal. No solamente la parte física, sino también el ser más cuidadosa, ¿sabes? Más sutil, no como antes, quítate esta cosa, y diferente todo. Entonces mi papá también, pero sobre todo los que se asombraron muchísimo fueron mis amigos, mis amigas y mis amigos. Tengo una amiga, ella es mi mejor amiga y siempre fue la coqueta, y yo fui la menos, obviamente, porque yo estaba toda ocultada debajo de ropa de Claro. varón.
Y ella cuando me vio la primera vez que yo regresé a Perú, ella me decía, ¿eres tú? ¿De verdad eres tú? No lo puedo creer. Yo me echó porque tenía tacones, porque tenía carterita, porque me estaba maquillando, pero sobre todo, fuera de todo eso, era porque me sentía feliz y segura, cosa que no había logrado en ese proceso cuando yo empecé a vestirme así, empecé a tener ese contacto con otras chicas y tal, no me sentía feliz, no me sentía segura y nadie me criticaba y nadie me juzgaba porque obviamente nadie sabía esto, ¿sí? No es porque te sentías infeliz porque alguien te juzgaba, no, es porque sabía que no había un acople dentro de lo que yo era con lo que yo trataba de ser, o sea, había algo que no conectaba realmente mi identidad, pero ahora mi parte interna y mi parte externa conectan perfectamente y me siento feliz, me siento libre, me siento plena, me siento satisfecha. ¿Por qué? Porque me siento segura. Y considero que eso es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros, que podamos sentirnos seguros de quiénes somos, que dejemos de ser o dejar, que dejemos de ser alguien o dejemos de dejar de ser alguien por el temor, sino porque realmente hay una plenitud y hay una felicidad en nosotros que no tiene que ver con los demás, tiene que ver con encontrar y sentirnos como que alineados a la creación que Dios nos ha dado y que podamos disfrutar plenamente de lo que Dios ha hecho en nosotros, el hecho de que yo sea mujer, o sea, es maravilloso que se pueda complementar perfectamente, ¿sabes? Entonces eso me llena de dicha, me llena de alegría y por ello es mi trabajo hoy poder ayudar a las personas a que se sientan plenas en su seguridad, que dejen de ocultarse por el miedo, poder tener otros amigos que puedan ayudar a esa verdadera masculinidad, a esa verdadera feminidad y amo, disfruto mucho lo que hoy Dios me permite vivir y la forma en la que me está permitiendo ayudar a otros. Wow, qué impresionante. Y bueno, cuando tú estabas en esa parte de tu vida, obviamente muy masculinizada y demás, ¿sí llegaste a tener parejas, compañeras, sentimentalmente hablando? Ok, no, nunca tuve una relación, sí, porque era muy chiquita primero, pero sí llegué a tener contacto con amigas y mujeres cercanas, sobre todo, sí, o sea, nunca que vamos a ser novias y no, o sea, eso nunca, pero sí esa parte del contacto, de las caricias, de los besos, de, sí, esas partes que, ¿qué es esto? Pero lo hago porque lo necesito, pero no llegué a tener una relación formal nunca porque pues primero pues era chiquita y decía, yo no puedo tener novio o no puedo tener novia porque soy muy chiquita, ¿sabes? Aparte que todavía nosotros teníamos como que ese pensamiento que solo los adultos pueden tenerlo, pero sí habían ese tipo de contactos, de acercamientos que a veces pues en la amistad, esos abrazos y tal, y van como que corriendo por allí algo más y salen a relucir, pero sobre todo era esa necesidad, porque es que yo tenía la necesidad de estar con una mujer. Era impresionante, es como cuando, no sé si te ha pasado que un día dices, ay, quiero un chocolate, y te provoca, y tienes como que aquí el anhelo de, no tengo ganas, así, tal cual, era mi necesidad de estar con una mujer. Pero no lo Wow. hacía porque ya no puedo tener novia, porque soy chiquita, ¿sabes? O quizás en ese momento, gracias a Dios, ninguna chica que se me acercó me lo planteó, porque quizás si me lo hubiese planteado, quizás yo hubiese aceptado, Claro. ¿sí? Sí. Entonces, eso fue lo que pasó. Ajá. Y más o menos, cuando tú conoces al Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que te acercó al Señor Jesús? ¿Cómo fue tu acercamiento a Él? Mira, eso fue una cosa que solamente él, porque yo no tenía ninguna intención de estar en una iglesia, porque pues yo conocí muy poco de Dios cuando era chiquita, mis papás son católicos y tampoco no me enseñaron mucho de la iglesia, iba los domingos de muy vez en cuando. Pero algo estaba sucediendo en mi trabajo, yo estaba estudiando, pero en ese tiempo conocí por internet a unos amigos de Venezuela. Un papá, era una familia, ellos eran cristianos, ¿no? Entonces ellos me dijeron, Techi, te invitamos a venir a Venezuela y tal. Y yo, bueno, como para conocer, pero mi intención no tenía nada que ver con Dios. Entonces,
pero ellos querían que yo los acompañara, que yo los ayudara, y yo decía, pues es que yo no sé nada de la iglesia, yo no sé nada de Dios, pero ellos me dijeron, nosotros queremos que tú vengas y que nos apoyes en lo que hacemos en la iglesia y tal, pero honestamente yo no sabía nada de Dios, lo único que sí sabía hacer era hacer teatro, hacer música, y entonces yo dije, bueno, ellos necesitan eso, yo los voy a ayudar con eso. Entonces, bueno, el hecho es que en mi trabajo empezaron a suceder cosas que no estaban bien, no entendía cosas de finanzas y yo decía, algo está mal aquí en mi trabajo y yo no quería pues estar mal en mi trabajo y tampoco cuando estudiaba. Entonces yo le dije a Dios, mira Dios, si tú me ayudas a que estas cosas en mi trabajo se resuelvan y el problema en la universidad pues también se resuelva y me puedan dar el título que necesito, entonces yo te prometo que voy y te sirvo a Venezuela. Así fue. Y en una semana se descubrió el problema económico que estaba sucediendo en la empresa, donde yo no tenía nada que ver, y se resolvió el problema en la universidad. Entonces siempre he considerado una mujer de palabra, entonces yo dije, ah, bueno, listo, ya se solucionó, y yo dije que te iba a servir, y bueno, vamos a servirte, pues, o sea, pero mi intención fue nada más estar 2 o 3 meses en Venezuela, o sea, yo tenía muchos planes en Perú, y pues renuncié a mi trabajo porque ya tenía que viajar. Yo viajé con mis propios recursos a Venezuela, y cuando llego a Venezuela pues las cosas no fueron como me las habían pintado. De hecho es que no fue este hombre ni esta familia, fue Dios sacándome de Perú, porque Dios sabía que mientras yo me mantenía en Perú pues iba a estar ocupada con las empresas, con los estudios, porque tenía la intención de estudiar otra carrera, y Dios necesitó sacarme. Yo siempre dije, Dios, necesito sacarme de Perú para que yo lo pudiese conocer. Cuando yo llego a Venezuela las cosas fueron muy rudas, no tenía dónde estar, dónde vivir, no tenía cómo sostenerme, y una familia en Venezuela pues me dio cobijo para poder estar con ellos mientras yo solucionaba mis problemas. Y yo le dije a Dios, yo no entiendo por qué tú me tuviste que sacar de mi país para yo vivir esta situación, pero sé que llegará el día en el que voy a entenderlo. Este, Me fui a Venezuela por 2 o 3 meses y resulté quedándome 14 años. Wow. Jamás me hubiese imaginado eso. Entonces allí en ese proceso fue que Dios permitió que yo conociera a la que es mi iglesia hoy, conociera a la que es mi pastora y mis amigos y mis pastores hoy, para que en ese lugar yo pudiese conocerlo a través de estas personas, sobre todo a través de mis pastores, pudiese conocer a un Dios que era verdadero. Siempre le cuento a las personas que yo viví semanas muy terribles en Venezuela porque, como te comenté, no tenía familia, no tenía amigos, no tenía papeles, no tenía dinero, no tenía nada, pero Dios me enseñó en ese momento que solo lo necesitaba a Él para tenerlo todo. Siempre digo que Dios me quitó todo para entender que solo lo necesitaba a Él para vivir. Allí yo conocí a Dios. En medio de, no tenía dinero, pero nunca me faltó. No tenía casa, pero no me faltó abrigo. O sea, Dios se encargó de hacerse en mí real en ese tiempo, y yo lo pudiese conocer como Job, porque antes de oídas lo había oído, pero en ese tiempo yo dije, ahora mis ojos te ven y sé que eres real. Entonces Dios tuvo un trato conmigo muy especial, y cuando llego a mi iglesia pues también. Y así fueron pasando los meses y los años, y Dios me permitió estar tantos esos años en Venezuela. Jamás en mis planes hubiese estado hacer eso, pero en los planes de Dios sí, porque Él necesitaba hacerme de nuevo y necesitaba sacarme de ese ambiente lleno de soberbia, de trampas, porque lamentablemente mi vida fue así, para poder hacerme de nuevo, para poder, yo siempre menciono Oseas capítulo 2 cuando dice, te he cercado, ¿sabes? Te he cercado para que solo me puedas mirar a mí y te enamores de mí. Entonces yo considero que Dios hizo eso conmigo, que me cercó completamente, que me quitó absolutamente todo para que Él fuese mi única opción y mi único amor. Entonces esa fue la forma en la que Él me buscó e hizo que yo lo conociera. Wow. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y supongo yo que, pues, no solamente es el único milagro que tú has visto en tu vida, sino muchos más, ¿no? Muchísimos, muchísimos. Me quedo asombrada de la forma en la que Dios se muestra en mi vida desde que llegué a Venezuela hasta ahora, por ejemplo, que estoy en Colombia.
no solamente pues los milagros que Dios me ha permitido ver a través de vidas restauradas, personas que fueron abusadas o personas que también luchan por su identidad. Y creo que esto es importante tomar en cuenta porque sí, quizá hay personas que en este momento puedan sentirse seguras y felices con el estilo de vida que tienen y es válido, ¿ok? Pero hay otras personas que no, que como yo no eran felices con los pensamientos, con la orientación, con los sentimientos, con las emociones y con las relaciones que tenían. Yo no era feliz. Y esto a veces no se conoce, se asume que una persona que tiene quebrantamiento, que tiene esa distorsión en su identidad, sonríe y muestra la felicidad porque la tiene. No, a veces el único camino que tuvo, debido a tantas críticas, debido a tantas cosas, ¿sabes? Pero no era feliz, yo no era feliz y mi intención es ayudar a aquellos que hoy no se sienten felices y ver cómo Dios en su amor y en su gracia va restaurando, quitando temores, sanando heridas, ¿sabes? Y me maravillo tanto de él. Conozco amigos, amigas que hoy tienen matrimonios, están trabajando en su sanidad, en sus relaciones. Me maravillo de eso, ver que hay mujeres que pasaron por situaciones de abuso y hoy también levantan sus manos, levantan su voz y están apoyando a otros chicos y chicas que también pasaron por abuso. Este grupo de chicos que estamos formando aquí en Colombia. Y, o sea, para mí eso es un milagro, son milagros constantes que Dios no deja de hacer milagros. Entonces me asombra ver ello. Cuando estuve en Venezuela hubo un momento de mi vida en que necesité renunciar al trabajo que tenía. Yo era la mano derecha de mi pastora en las empresas también. Y entonces Dios me llama a trabajar tiempo completo. Y yo decía, ajá, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a mantenerme? ¿Cómo voy a sostenerme? Como sabes, ese temor que nos da como que todo, o sea, Señor, ¿cómo voy a hacer? Pero fue Dios quien llamó y mi pastora lo confirmó, porque ella era mi jefa y me dijo, Dios me ha pedido que te suelte y yo no lo quiero hacer, pero si Dios me dice, tengo que hacerlo porque Él va a demandar de mí. Y ella llorando me dijo esto y yo dije, en serio, definitivamente es Dios. Y mira, hace 8 años le sirvo a Dios tiempo completo Ah, y Dios wow. ha de prosperar. En ningún momento no ha sido fácil, no ha sido fácil, definitivamente no, porque es depender únicamente de Dios y Señor, hay que pagar esto, Señor, tal cosa, y a veces tengo esas ganas de poder hacer por mí misma, pero Dios ha estado allí en todo tiempo. Cuando Dios me llama a Colombia, yo dije, Dios, no, yo estoy bien aquí en Venezuela, yo tengo todo en Venezuela, tengo mi iglesia, tengo todo en Venezuela. ¿Qué voy a hacer en Colombia? ¿Y cómo voy a sostenerme en Colombia? En Colombia nadie me conoce, Señor, ¿sabes? Entonces, esos miedos, esos temores terribles. Dios me dijo, no te faltó nada en Venezuela, no te va a faltar en Colombia. Wow. Y decidí ir a Colombia y mira todo lo que Dios está permitiendo construir aquí. Entonces, para mí son milagros. Todo, Dios siempre, ¿sabes? No, no ha dejado de hacer milagros. El problema es que a veces nosotros no vemos los milagros de Dios, pero Él siempre está haciendo milagros. Así es, sí. Techi, yo recuerdo, a ver, si no me sacas del error, ¿eh? Ajá. Recuerdo que en algún momento me comentaste que tú tienes una bala incrustada o no. Sí, sí, sí. A ver, Oh, se cuéntanos eso, porque eso a mí me ha dejado muy impactada, ¿eh? Bueno, en el año 2016 yo estaba pues yendo a la iglesia a dar una clase y pues lamentablemente en ese transcurso de caminando por allá, entonces me asaltan, tuve un incidente y me asaltaron y en ese asalto a mí me disparan, ¿sabes? Cuando me disparan la bala traspasó mi vejiga y para mí fue terrible ese incidente en ese momento porque cuando a mí me llevan de emergencia y todo, pues me quieren revisar, entonces yo no permito que me revisen porque la bala queda incrustada, sabes que traspasa la vejiga pero queda en mi entrepierna. Entonces yo me sentía terrible porque yo no quería que nadie me viera, o sea, yo no estaba acostumbrada a exponerme. Entonces, cuando me dicen, te vamos a revisar, y yo no, y yo me sostenía durísimo porque no entendía qué estaba pasando. Y, y recuerdo muchísimo que cuando los doctores empezaron a querer atenderme, uno de ellos se acercó amorosamente y me dijo,
es por tu bien, ¿sabes? Cuando él me dijo eso, era como ver los ojos de Dios, ¿sabes? Esto es por tu bien. ¿Por qué? Porque yo tenía tan en mi mente la parte de, sobre todo el recuerdo del segundo abuso. Entonces, hay cosas que a veces nosotros, nuestro cuerpo tiene memoria, ¿sí? Si alguien me toca y fue de forma incorrecta, pues mi cuerpo va a rechazar cualquier toque porque va a relacionarlo con el recuerdo que tenemos. Y eso me pasaba a mí todavía. O sea, yo cualquier situación de acercamiento físico, de alguna manera todavía la rechazaba porque mi cuerpo todavía tenía la memoria de lo que había acontecido conmigo. Y entonces cuando el doctor se me acerca y me dice, esto es por tu bien, en ese momento yo respiré y como que permití que ellos empezaran ¿sabes? A desvestirme para poder atenderme. Para mí fue tan tremendo porque cuando ellos empezaron a hacerlo era volver al segundo abuso y empezar a llorar como una niña en ese momento, pero a la vez de llorar como una niña era como, esta vez lo hacemos para cuidarte, no para dañar, sino para sanarte. Dios trató conmigo en ese aspecto que para mí todavía estaba muy resguardado porque era mi parte física. Yo había sanado emocionalmente, yo había perdonado, yo había sanado espiritualmente, pero físicamente yo no había sanado. Y Dios en su misericordia permitió que yo pasara por ese incidente, que la bala tenía que quedar en la entrepierna, en esa parte tan íntima, ¿sí? Para que yo también pudiese sanar físicamente. Y recuerdo que Dios, a través del médico, cada vez que me revisaba, Dios me decía, las manos que una vez te dañaron son las manos que hoy te sanan, porque eran doctores y eran varones, y cada uno de ellos me trató con mucho cuidado, con mucho respeto. Recuerdo eso con tanto amor, ¿sabes? Porque respetaron tanto mi intimidad, mi privacidad, fueron muy cuidadosos conmigo. Entonces, vivir esa situación, aunque fue dura, porque fue dura físicamente, porque me tocó estar meses en recuperación y todo ello, pero Dios trajo mucha sanidad a mi vida a través de ese incidente. Puedo decir que fue una de las mejores cosas que me pasaron en la vida. Definitivamente considero que somos algunos de nosotros, y yo me meto en el paquete, somos huesos duros de roer. Yo creo que Dios antes de Venezuela me llamó por mucho tiempo en Perú, pero yo no hice caso. Y aquí te saco o te saco, ¿sí? O me conoces o me conoces. Y también en algunos aspectos somos difíciles, somos necios. Y su palabra está, esta gente de duro servir. Pero Dios es tan amoroso que Él no quiere dejarnos a nosotros como estamos y siempre está en busca de sanarnos más. Y esa fue la forma en la que Dios trajo mayor sanidad a mi vida. Entonces, después de ese tiempo, definitivamente considero que mi nivel de sanidad fue mucho mayor, muchísimo mayor, en muchas áreas, en muchos aspectos. Entonces, esa situación que algunos conocen, incluso hubo gente que me decía, ¿por qué esto le pasó a usted? Si usted está buena, si usted hace esto, si tal cual, porque asumimos que como somos hijos de Dios, como le servimos, no tenemos por qué pasar por situaciones de dolor ni sufrimiento, ¿sabes? Pero no es así. Por tu palabra dice que Dios no escatimó a su propio Hijo, entonces, ¿por qué no nosotros? Y el sufrimiento es aquello que nos lleva a conocerlo mucho más a Él. Y en mi caso no solamente me convencí de que Dios definitivamente me amaba, porque Dios fue tan cuidadoso, los médicos se sorprenden, ellos dicen, ese disparo debió haberte matado, ese disparo debió haber quemado otros órganos dentro de ti, y solo fue la vejiga, o sea, no dañó tu riñón, no dañó tu ovario, no dañó esto, o sea, es impresionante lo que Dios hizo contigo. Y yo digo, sí, porque él tenía un propósito, ¿sí? Y hoy, aún a pesar del disparo, de todo, soy una mujer perfectamente sana. Yo siempre digo, si no tuviese la cicatriz que tengo en el abdomen a causa de la cirugía, yo no me acordase de eso. Por eso a veces considero que nuestras cicatrices son demasiado maravillosas, porque son las señales de cada uno de los milagros que Dios hace en nuestra vida. Entonces, mi cicatriz, cada vez que la veo, digo, Señor, gracias, fuiste demasiado bueno, eres bueno conmigo.
Gracias, porque mi cicatriz, quizás físicamente uno la ve y no es tan bonita, pero mi cicatriz es hermosa para Dios. Hay cicatrices que se pueden ver, hay cicatrices que no se pueden ver, pero Oh, independientemente, esas cicatrices son esas marcas que Dios permite en nuestro cuerpo para recordar la forma en la que nos ama. así es. Entonces la bala se quedó ahí alojada, Es correcto, todavía la tengo de recuerdo. pero no te lastima nada, ¿verdad? No, para nada. El médico dijo que no, que tenía que esperar que ella saliera lo más que pudiese a la superficie para que cuando haga alguna incisión pues no haga daño, pero no, para nada, no me ha generado ningún dolor, ni molestia, ni nada. Wow, qué maravilloso es Dios. Definitivamente eso me sorprende mucho, porque como bien dices, esa bala debió haber acabado con tu vida, sin embargo, Dios preservó tu vida hasta el día de hoy y es con propósito. Cuéntanos un poquito de tu ministerio, ¿qué es lo que actualmente tú haces allí en Colombia? Bueno, en este momento, pues en Colombia estoy trabajando con una ONG, esta ONG se llama Soplando Vida, y esto fue tan de Dios, ¿sabes? Porque hace 2 años yo llegué aquí a Colombia con la intención de sacar mis papeles para la visa en Estados Unidos. Eh, Nosotros tenemos una iglesia en Estados Unidos, también estuve por allá apoyando al ministerio por 6 meses. Pero mientras estuve en esos trámites aquí, yo conocí muchos casos de niños que habían pasado por situación de abuso y que lamentablemente por su situación económica ellos no estaban siendo atendidos y pues la organización o la institución que se encarga de atender aquí a los niños en este tipo de situación pues no les daban cupos o los atendían una vez cada mes o cada 2 meses y esto no era saludable para ellos. Entonces ahí es donde Dios coloca en mi corazón ese anhelo, esa visión, ese sueño de crear una fundación aquí en Colombia para poder atender a estos chicos. Bueno, yo después de sacar mis papeles, me voy a Estados Unidos, cumplo con mi propósito en Estados Unidos y Dios no quitaba de mi mente la intención de estar en Colombia. Ahí es cuando yo pues decido hacerlo. Dios confirma eso en mi corazón, hablo con mi pastora, ella me autoriza, me da la bendición para venir aquí a Colombia, como te digo, sin nada en las manos, pero yo le dije, Señor, si esto es tuyo, cuando yo llegue a Colombia, tú me vas a conectar con la gente que yo necesito para trabajar en esto. Y Dios me permitió conocer a las personas de Soplando Vida. Cuando ellos escucharon mi proyecto y lo que yo quería hacer, dijeron, claro que sí, vamos a hacerlo. Y estuvimos trabajando pues en el proyecto, en varias cositas para poder ponerlo en marcha y gracias a Dios se presentó el proyecto en un colegio y el colegio aceptó el proyecto. Entonces, empezamos a trabajar ahora. Nuestra intención es poder tener en plazo menor una casa que pueda, no dar alojamiento, pero sí una casa que pueda atender a todo que tenga, que haya pasado por abuso, que no tenga sobre todo este apoyo financiero, porque nuestra intención es brindarles apoyo gratuito, okay, a cada uno de ellos y estamos con eso, estamos en ese proyecto, pero por ahora estamos trabajando en los colegios, se nos ha permitido entrar en el colegio para poder afianzar, formar, capacitar a los profesores, también empezar un proceso de sanidad con ellos y hacerlo con los chicos también. Ayer jueves, estas 2 semanas han sido semanas súper fuertes porque hemos tenido que brindar el taller de prevención a 2.400 niños en Wow. estas 2 desde los 5 hasta los 15 años. Entonces, estas 2 semanas han sido rudísimas, pero ayer finalizamos y en estas 2 semanas hemos estado identificando casos, porque en los talleres de abuso, pues los chicos van manifestando ciertos comportamientos que para nosotros son indicadores de que están pasando por alguna situación de abuso. Entonces, ya con el apoyo de los maestros, nosotros vamos identificando y programando las reuniones para con los niños, para poder abordarlos e ir trabajando en el caso de que sí haya pasado por abuso. Entonces aquí estamos súper contentos y agradecidos a Dios por todas las puertas que está abriendo. Oye, sí, pero no han tenido ustedes ninguna restricción, es decir, que se pongan un poco pesados. Supongo que allá en Colombia está igual de fuerte todo este rollo del colectivo LGBT, ¿no?
Entonces, no les han puesto ninguna restricción porque ya es que con eso de ahora de las libertades sexuales y que los niños tienen derecho a expresar su sexualidad desde chiquitos y bueno, ¿qué te digo, no? Sí. ¿Han tenido algo ahí? Bueno, como nosotros, nuestro objetivo principal es trabajar en el abuso y la prevención de Mm. abuso, no tenemos ningún inconveniente en abordar situaciones de abuso. Por el contrario, el gobierno, pues, en este aspecto está motivando a las instituciones, a los colegios, a la sociedad a poder apoyar y evitar el abuso. En cuestiones de leyes que tienen que ver con la identidad de género o sí, en ese aspecto sí, aun cuando en Colombia trataron hace más o menos unos 3 meses, trataron de colocar la ley para poder impedir el trabajo, en este caso pues se habla acerca de la, se me fue la palabra, terapias de conversión que no Mm. existen, hablando, pero bueno, entonces nosotros no hacemos terapia de reconversión, ¿verdad? Pero bueno, trataron de colocar esta ley y lo entendemos. ¿Por qué? Porque no quieren que nosotros, no solamente nosotros ayudemos, sino que pueda buscar ayuda, es una prohibición de un lado al otro. Pues gracias a Dios, en ese tiempo, hace 4 meses, cuando se trató de colocar esa ley, se archivó la ley, no se permitió. Sí, pero eso no quiere decir que en este momento, pues con el nuevo presidente y la nueva Cámara que hay de Diputados, pues esa ley va a volver a proponerse, ¿sí? De todas maneras, en algún momento eso va a suceder. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Primero, aprovechar la libertad que todavía tenemos, porque hay una libertad que todavía tenemos. Como todavía no hay una ley en contra, podemos trabajar bajo ello. Segundo, tratamos de hacerlo con mucha cautela y con mucha prudencia también. Bueno, y como trabajamos con niños, en este caso en el colegio, cualquier situación con los niños es bajo la autorización de los padres. O sea, los padres asumen la responsabilidad de lo que nosotros podamos hacer con los niños en el caso que tenga que ver directamente con ellos. Pero como te digo, como nuestro proyecto está basado directamente en lo que es el abuso y la prevención de abuso, entonces en ese aspecto no hemos tenido ningún inconveniente. Ah, wow. Bueno, como dices tú ahorita que todavía tienen libertad, que se trabaje todo lo que se tenga que trabajar, Ah, ¿verdad? así Oye, es, a pues diferencia. muy Ok. interesante todo lo que hacen ustedes, ¿eh? Digo, llegar a más de 2000 niños es increíble, increíble, porque algo así se Sí, debería de hacer en todo el mundo y sin embargo no se hace, por lo sí, que es sea. maravilloso. Mira, Dios ha permitido que podamos tener esta idea, bueno, es estructurar el proyecto y hoy, por ejemplo, ayer tuvimos una reunión con las maestras para ver qué casos habían ellas identificado en sus alumnos y yo les preguntaba, cuéntenme qué han escuchado de los niños, cómo los niños han respondido, cómo están ahora. Entonces, cada una de ellas me decía, no, yo acompañé a una de mis alumnas al baño porque son chiquiticas, hay que llevarlos y una de las alumnas le decía, tiene como 4 añitos, y le decía a la otra, espérame afuera porque tú no puedes ver mis partes privadas. Entonces, eso es tan bonito porque ya han aprendido la lección de que tenemos Claro. partes privadas derecho a mirarlas ni a tocarlas. Entonces, ella me decía, las maestras, cada una de ellas contaba eso, de los niños, que los niños ahora hablan así, que es su lenguaje, o que vieron una imagen de un niño desnudo y dice, maestra, él está mostrando sus partes privadas, vamos a pintarlo, vamos a tal cosa. Entonces, nos alegra muchísimo que los chicos hayan entendido el mensaje, sobre todo los pequeños que son los más vulnerables, ¿no? Y los otros chicos grandes pues también hayan entendido el mensaje, porque las estadísticas manifiestan que si nosotros les enseñamos a ellos los métodos de prevención, las herramientas de prevención, el riesgo de que sean abusados disminuye un 80%. Claro, sí, por supuesto que sí. Pues es una tarea muy ardua, pero Dios siempre tiene propósitos, eso es impresionante. Y qué bueno que de Venezuela te fuiste a Colombia y ojalá y luego Dios te mande a México. Ay, a mí me encantaría, en serio. Mira, estuve haciendo estudio de las estadísticas y pues México lamentablemente ocupa el primer lugar en Ouch. situación de abuso. Y Colombia está en el tercer lugar. O sea, no nos falta poquito y qué triste que estemos compitiendo por el primer lugar en
¿verdad? Pero entonces tengo unos amigos, ellos están en Utah y ellos me hablaron mucho de México y yo, bueno, Dios permite establecer aquí, dejar la ONG firme con el proyecto y claro que sí, si nos vamos, si Dios manda a donde Dios mande, allí estamos, porque Él va a respaldar. Claro, sí, donde Dios te lleve, yo creo que Dios siempre tendrá, ¿no? Lugares donde tú puedas estar. Entonces, pues, qué bonito, es algo impresionante, es algo precioso. Con razón nunca tienes tiempo de nada, siempre estás ocupada, Sí, ¿verdad? sí, pero feliz, feliz porque me siento muy satisfecha. Estamos, como dice su palabra, por fuera estamos desgastados, pero por dentro estamos fuertes, rejuvenecidos. Renovados, así es. Mm. Pues yo solamente quiero aclarar algo con respecto a este programa. Queremos decir que los testimonios personales aquí es porque la persona decidió por propia cuenta dejar este estilo de vida, ¿no? A nadie se le ha obligado, a nadie se le ha dado terapia de nada, de conversión, pues ni que fuéramos, ¿qué? Ratones para que nos conviertan en gatos o no lo sé, ¿no? Hay mucha gente que ya se ha convertido en perro, en gato y sin necesidad de que les den terapias de conversión, es una ridiculez, pero bueno. Entonces, no hacemos acepciones de personas porque Dios no hace acepción de personas, aunque mucha gente diga que sí, no es verdad, no es cierto, y cabe aclararlo porque no queremos que se restrinja nuestra libertad de expresión, seguir dando testimonios y seguir hablando de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas personalmente y de manera auténtica y única y porque creemos en un Dios vivo, ¿cierto? Así es, tal cual. Lamentablemente esa palabra ha generado mucho daño, ¿sí? Mucha confusión dentro de lo que nosotros hacemos, porque bien lo has dicho, nosotros no hacemos terapia de reconversión. Nosotros no convertimos a nadie. Nosotros amamos a las personas, nosotras acompañamos a las personas, nosotros queremos que cada persona pueda sentirse pleno o plena de la forma en la que Dios nos creó, en la que somos y yo puedo agradecer a Dios por eso. En mi caso, cuando yo decidí confesar mis luchas, mi quebranto, el abuso, mi confusión de identidad, y lo confesé con mi pastora. Y créeme que cuando lo hice con mucho temor, pensando que iba a ser exiliada, quitada, avergonzada, humillada, expuesta. Pero dije, no importa, porque es que ya estoy cansada de como que guardar las apariencias, ¿no? Porque yo era eso, yo era la chica perfecta en la iglesia, la hermana perfecta, ¿sabes? La servidora perfecta. Pero por dentro estaba guardando mucho quebranto, muchos miedos, muchos temores, muchas luchas todavía. Y cuando decido confesar, mi pastora me amó más, me abrazó más y ella me dijo, yo no te puedo ayudar porque yo no sé, pero busca ayuda y yo te voy a apoyar. ¿Sabes? Wow. Sus palabras llenas de amor, de compasión para conmigo, fueron las palabras de Dios directamente a través de ella. O sea, la iglesia, estoy hablando de una iglesia sana, ¿sí? En Cristo, me abrazó, me acompañó y me ayudó a poder encontrar otro grupo de personas llenas de amor, en este caso el Ministerio Zapatos Nuevos en Venezuela, que me ayudaron también y me acompañaron en todo mi proceso de sanidad del abuso, en mi identidad, en mi feminidad, porque es que yo era más masculina ¿sabes? Siempre cuento eso, que cuando yo hice un test de la verdadera y la falsa masculinidad, yo tenía todos los checks de la falsa masculinidad, o sea, yo decía, este soy yo, soy yo, soy yo. ¿Por qué? Porque ese quebranto desde mi niñez, esa necesidad de ser hombre, pero un hombre de forma incorrecta, había distorsionado mis emociones y mi forma de relacionarme con los demás y con las demás también. Pero ellos me ayudaron, ¿sabes? Con amor, con mucho amor, con mucha compasión, con mucha misericordia. Nunca me juzgaron. Las personas que trabajan conmigo, los chicos que se acercan a mí, saben que es así. Jamás. Yo trabajé con un chico y él tenía un novio en ese entonces y yo jamás le dije, deja tu novio. Nunca. ¿Sabes? Nunca.
O sea, lo traté como una persona que necesitaba acompañamiento, que necesitaba oración, que necesitaba amor, que necesitaba así tal cual. Y Dios hizo lo que tenía que hacer. Porque Amén. nosotros no lo hacemos, como bien lo dice el Ministerio de Éxodos, esa frase que tanto amo. Aquí no existe un método, existe una persona, es el Espíritu Santo. O sea, Él se encarga de hacer lo que nosotros, nuestro trabajo es amar a las personas. El de Dios es restaurarlas, ¿sí? El de Dios es afirmarlas, el de Dios es devolverles esa plenitud que necesitan. Nuestro trabajo es amarlas y las amamos. Una cosa es amar a la persona, es verdad, abrazar a la persona, y otra cosa es estar de acuerdo en algunos comportamientos, tales como el que puede tener el adicto, el drogadicto, el que consume, ¿sabes? Nosotros no abrazamos el comportamiento, abrazamos a las personas. Así Y es. en ese abrazo, Dios trae la sanidad que ellos necesitan y dejan de buscar en aquello que, entre comillas, les puede traer paz o plenitud, y encuentran a quien realmente puede llenarles amor y puede dar la plenitud que necesitan. Así es, así es. Esa es la unidad de fe que somos, ese es el Dios en el que hemos creído y es el Dios que abraza, que restaura, que sana, que ama, que dio a Jesucristo por amor al mundo, que dio a Jesucristo para cargar con todo. Y le amamos porque Él nos amó primero. Pues ha sido Amén. maravilloso, Techi. Muchísimas gracias por estar en este programa tarde, pero ha valido la pena. Es- pero ha sido maravilloso y agradecemos mucho al público, a aquellos que se van a conectar más tarde, a aquellos que lo verán grabado quizá en algún otro día. Muchas gracias por todo. A Dios te devuelve tu identidad también. Y pues les esperamos el próximo viernes con otro testimonio más del poder de Dios, devolviéndonos la identidad, porque aún el alcohólico necesita que le devuelvan su identidad. Aún el drogadicto necesita que le devuelvan su identidad. Aún la prostituta necesita que se le devuelva su identidad. O sea, no nada más es el quebranto homosexual, lésbico, etcétera, 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 ¿no? De la A a la Z, que estos señores ya abarcaron el abecedario, sino todos aquellos que necesitan que se les devuelva una identidad. Y eso es en general al ser humano, porque la identidad se encuentra en Dios y nada más que en Dios. A través de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, que es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pues gracias, Dios les bendiga, les abrazamos. Techi, te mando un abrazo fuertísimo desde Ciudad de México hasta Colombia y por favor ya no te me desaparezcas tanto, ahí seguimos en contacto y bueno, ya cuando tú vengas aquí a Ciudad de México yo te llevaré a comer tacos, tortas, de todo. Aquí tenemos enchiladas, pozole, chilaquiles, lo que sea. Muy rico. Me encanta el pozole rojo. Me Ah, fascina. wow, Me increíble. fascina. Vamos Bueno, a programar un viajecito para México. Bueno, ¿te parece? Se lo vale, me programamos por parece. interno. Vale, que Dios les bendiga, Claro. cuídense mucho y les abrazamos en Cristo Jesús. Dios les bendiga y nos vemos el próximo viernes. Chao. Bendiciones.